este primer capítulo vamos a revisar algunos elementos terapéuticos posibles para el trauma. Uno de ellos considera las imágenes mentales. Esto se sustenta en que las experiencias nuevas pueden crear nuevas vías neuronales que se refuerzan con la repetición. Si creamos en nuestra mente imágenes que nos generen paz, podemos incluso estimular la liberación de ciertos neurotransmisores como la oxitocina, por ejemplo. De esta manera podemos enfrentar mejor el trauma. No es tan solo visualizar, sino que también evocar continuamente los sentimientos y también las sensaciones que estén relacionados con estas imágenes mentales. Los estudios cerebrales explican que en muchos casos se activan las mismas regiones cerebrales cuando imaginamos un hecho y cuando lo estamos viviendo en la realidad. El libro también habla de 4 temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. Vamos a revisarlos a continuación. El primero sería: nos hemos fusionado con uno de nuestros progenitores, o la otra opción sería que hemos rechazado a uno de nuestros progenitores. La tercera opción sería que hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. Y en el punto 4, puede ser que nos hayamos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto a nuestros padres. La relación que tenemos con nuestros padres es tan importante que si hay alguna dificultad en ella, puede significar que nuestra vida se vea limitada en varias áreas de manera inconsciente, por supuesto. Para poder establecer relaciones con otras personas, obviamente necesitamos la base de relación que tuvimos en la niñez, ¿cierto?, con nuestros padres. Vamos a imitar la interacción con ellos en las futuras conexiones con otros seres humanos más adelante. Entonces la interrupción de la fuerza vital está relacionada con estos 4 temas ya mencionados, pero puede también ocurrir por un trauma personal o por culpabilidad debido a un hecho X. Si percibimos injusticia por algún acto nuestro, por ejemplo, entonces la culpa puede interrumpir nuestra fuerza vital. El tema 1 de la fusión con nuestros padres habla de la empatía que pudimos adoptar ante la observación del dolor de uno de ellos, por ejemplo. Pero también habla de la arrogancia, ¿cierto?, del orgullo, al sentir que estamos más preparados que ellos para afrontar el dolor de sus propias experiencias. Tenemos que respetar el orden. Nuestros padres están antes que nosotros en nuestro árbol genealógico. Esa es la realidad. Al asumir una carga que no nos pertenece, también estamos perdiéndonos la experiencia de recibir. Y esto se verá reflejado en nuestras relaciones de pareja, por ejemplo, a futuro. Cuando nos hemos sentido de manera constante abrumados, es precisamente por el cansancio de llevar un peso ajeno. Nuestros padres y los traumas que ellos vivieron guardan una clave para nuestra curación. Pero necesitamos entablar relaciones sanas con ellos para que esto sea posible. Entonces, el tema 2 habla del rechazo a uno de nuestros padres y no obtenemos ningún resultado positivo si culpamos constantemente a nuestros progenitores, ¿cierto?, por el destino que hemos tenido nosotros mismos. Si bien podemos explicarnos el resultado nefasto que tuvo la experiencia, ¿cierto?, de haber vivido quizá algunos procesos con ellos, esto no va a resolver nuestros problemas. Podemos criticar a nuestros padres, ¿cierto?, toda la vida y culparlos por nuestros pesares, pero no obtendremos con ello lo que queremos, que es liberarnos, ¿cierto?, de nuestro sufrimiento y de nuestro cansancio. Más allá de la culpa se encuentra el entendimiento profundo de que lo que sea que ellos hayan vivido y que posteriormente repercutió en nuestra vida no es más que una espiral de dolor del que todos somos parte. Para poder liberarnos de esto, la crítica no sirve. Mantenernos en el pasado tampoco sirve, ¿cierto? Entonces, ver lo que está más allá de las historias que nos contamos tiene el poder de liberarnos de aquel espiral solo por el hecho de
comprender, ¿cierto? Comprender que todos estamos rotos, que necesitamos cura. Esto es aún más posible cuando vemos a nuestros padres, por ejemplo, luego de que nosotros mismos tenemos hijos y empezamos a vislumbrar que nuestros patrones, ¿cierto?, siguen transmitiéndose en la relación con estos últimos. Ahí, por ejemplo, la tristeza y también la compasión nos entregan una nueva luz para transformar nuestra mirada, ¿cierto?, y nuestro dedo acusador en comprensión profunda. El asunto problemático es que nos tomamos todo demasiado personal, ¿cierto? Esto es poco posible de controlar y cambiar si básicamente entendemos que los traumas o problemas relacionales primarios se generan en la infancia. Un ejemplo de esto es cuando presenciamos la tristeza, ¿cierto?, de nuestra madre debido a un trauma que ella está intentando quizá resolver. Su pena nos genera a su vez tristeza, ¿cierto? Intentamos alegrarla con lo que sea, ¿cierto? El asunto es que a pesar de nuestros esfuerzos esto no cambia. Entonces nos alejamos y nos frustramos pensando que nada de lo que nosotros hacemos es suficientemente bueno para alegrar a nuestra madre. Como no vemos un cambio en ella, empezamos a sentirnos invisibles, ¿cierto? A pesar de todo el amor que intentamos darle para revertir la situación. Todos estos sentimientos nos van a acompañar más adelante en nuestras vidas, lamentablemente, porque estamos viendo esto desde el punto de vista de lo infantil. Entonces seguiremos de manera inconsciente intentando alegrar a nuestra madre, ya de adulto, ¿cierto?, a costa de cualquier cosa, incluso de nuestro propio deseo. Y esto es peligroso de alguna u otra manera. Con esto quiero decir que nuestra energía siempre ha estado enfocada, por ejemplo, en una misión que no tiene sentido, pues no somos responsables de sanar el dolor del otro. Al menos no podemos tomarlo como una carga, pues quizá ni siquiera queremos realmente eso. Podríamos quizá estar haciendo otra cosa, ¿cierto?, poniendo nuestra energía en deseos personales que incluso desde ese punto de vista aumentarían, por supuesto, nuestra vitalidad. El libro menciona un hecho innegable también: separarnos de nuestros padres, cortar la relación con ellos, dice que puede ser un alivio, pero solo pasajero, pues en el fondo, si no sanamos, vamos a seguir limitados en nuestra experiencia vital. El tema es que no siempre podemos sanar abiertamente con ellos, y esto hay que dejarlo súper claro, ya que algunos se muestran o emocionalmente no disponibles, o realmente incluso es peligroso contactarlos, ya sea porque muy al extremo son psicópatas narcisistas o similar, o por último también puede ser que hayan muerto. Lo importante es tener en cuenta que independiente de no poder contactarlos de manera directa, podemos sanar nuestra relación con ellos a través de un cambio de percepción de cómo fueron las cosas realmente. Hay que recordar que ya no somos niños, ¿cierto? Podemos ver otros puntos de vista que en la infancia lamentablemente nos era imposible llegar a percibir. De todas maneras, si necesitamos sanar nuestra relación con ellos, es importante poner límites. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen personas que por X razón, puede ser por dolor u otro motivo, dañan a otros, aun cuando no tengan intención abierta de hacerlo. Esto hay que dejarlo en claro. La relación con nuestros padres es tan sensible en estos casos que tenemos que intentar evitar que nuevas heridas se generen. ¿Ya? Otro punto importante de este segundo tema es que como niños amamos a ambos padres y no podemos dejar de amarlos. Esa primera experiencia es tan real, tan profunda, que a todo ser humano lo marca. Entonces, cuando nuestros padres discuten y nos vemos obligados por las circunstancias a ponernos, por ejemplo, del lado de uno de ellos, ocurre que de manera oculta, esto lo menciona el libro, guardamos lealtad hacia el otro. Este mecanismo es sumamente importante de comprender, ¿ya? Pues implica que llegaremos a emular lo que se considera negativo de aquel progenitor. Esto es clave. Si mi padre
golpeaba a mi madre. Yo tuve que ponerme del lado de ella, pero inconscientemente guardé lealtad a mi padre. Si esto ocurrió así, puedo emular las conductas de mi padre en un futuro, ¿ya? Y esto significaría, por ejemplo, que una persona puede actuar con violencia hacia su pareja. Por poner un ejemplo, es importante entender que por mucho que lo intentemos, no podemos dejar de querer a nuestros padres. Si por alguna razón necesitamos rechazar a uno de ellos en la infancia para proteger al otro, eso que rechazamos, que fue lo único que se nos permitió en ese momento debido a las circunstancias, será lo que secretamente, entre comillas, amemos de él. Pues es lo único con lo que lo relacionamos. Es decir, estamos tratando de preservar la imagen del progenitor al cual rechazamos para poder quererlo de alguna forma. Aun cuando aquello que se nos presenta, y esto es súper importante, aun cuando aquello que se nos presenta para quererlo sea rechazado por todos y sea negativo en general, pero creemos que no tenemos otra opción, la cual sí existe, ¿cierto? Y consiste de manera general en volver a conectarnos con el amor natural que sentíamos cuando niños por nuestros progenitores sin que intervenga el rechazo.